Cuando Dios te levanta en un lugar y tú tienes mucha guerra, mucha batalla y vienen muchas situaciones adversas a hacerte la guerra, es porque te están bombardeando. Yo siento poder. Es porque te están haciendo la guerra. Es porque te están tratando de bloquear la oración, el ayuno, para que tú no puedas romper las cadenas de los que viven ahí. Porque yo no sé si usted sabe que el cristiano no tiene que moverse mucho para que Dios rompa cadenas. Solo tienes que orar, solo tienes que ayunar, solo tienes que meterse en la presencia de Dios. Entonces los ángeles de Dios comienzan a operar, a moverse. El Espíritu de Dios comienza a romper cadenas de una forma que usted desconoce, amado. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga grandemente en este tiempo. Le damos gracias al Señor que nos permite llegar a ustedes a través de esta plataforma para así honrar y bendecir el nombre del Señor. En este tiempo quiero compartir contigo una cápsula, una reflexión, quizás algo que vaya a impactar tu vida de una manera especial. En este tiempo quiero compartir en Efesios capítulo 6, su versículo 12. Hay algo especial aquí que nos habla, amado, de lo que es nuestra guerra. Hoy quiero hablar de tu guerra, hoy quiero hablar de nuestra guerra como creyente. ¿Dónde se genera? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué cosas realmente son las que provocan estas guerras en nuestra vida? Cuando nosotros tenemos el propósito de Dios activo en nuestra vida, siempre hay levantamiento, siempre hay cosas que se levantan para intentar bloquear el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero leer en este día un libro muy especial en el cual voy a compartir varios versos de la palabra con cada uno de ustedes. Y este se encuentra en el libro de Efesios, su capítulo 10. Vamos a leer desde ahí en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra versión dice que gobiernan en las regiones celestes. Y yo quiero que usted en este día entienda que hay una guerra que nosotros tenemos que vencer. La guerra que nosotros primeramente tenemos que vencer para llegar al máximo nivel en Dios es la guerra de la mente. La mayoría de nosotros peleamos guerras en nuestra mente que aún estamos lidiando y estamos tratando de vencer. Luchas, amado, muy profundas, que son las que están quizás provocando que nosotros no avancemos en Dios. Y aquí hay un principio que yo leí en este tiempo, en esta mañana, hablando de dónde se genera la guerra del creyente. Escuche bien, porque muchas personas quizás están peleando contra cosas que no conocen, contra cosas que no pueden ver, contra cosas que no pueden percibir ni sentir, pero son cosas que cuando usted llegó estaban posiblemente establecidas en el lugar donde usted vive, en la casa donde se había mudado, en el vecindario donde usted, bendito sea el Señor, está viviendo. Posiblemente hay cosas desde hace mucho tiempo ahí establecidas que nadie la ha podido vencer. Lo primero que quiero resaltar aquí en el verso 12 de este capítulo que hemos leído, Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es algo que usted tiene que saber. Su lucha, sus batallas, su guerra, todo lo que se genere en el mundo físico siempre tiene un principio y es lo espiritual. Siempre la Biblia dice que la fe hace posible lo imposible y que lo que hoy se ve, antes no se veía. O sea,
hay cosas que estamos peleando y batallando que no vemos, pero que están ahí latentes. Recuerden que tenemos un enemigo en común y este enemigo se ha levantado para intentar bloquear el propósito de Dios en la vida nuestra. Escuche esto, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero hay uno de los primeros ataques del enemigo es hacerte creer que tu guerra es familiar de tus hermanos, que tu guerra es de tus hermanos de la iglesia, que tu guerra es con los pastores, con los evangelistas, que tu guerra es con el que se ve. El enemigo te hace creer que tu batalla es con las cosas que tienen carne y sangre hoy en día. Es por eso que quizás muchos creyentes andan con el corazón lleno de raíz de amargura y no han podido superar una traición, no han podido superar un engaño, no han podido superar una crítica, una blasfemia. De alguna forma u otra te enteraste y hoy siente rencor por tu hermano, siente odio, siente que no lo puedes ver, y es probable que estés caminando bajo un error, porque el propósito del enemigo es creer que tu lucha no es contra él, sino contra tu hermano, contra tu amigo, contra tu familia, contra alguien que tiene carne y sangre, contra un ser humano. Los seres humanos somos los que tenemos carne y sangre según la Biblia. Escuche bien contra qué es nuestra batalla. La batalla que nosotros peleamos, mire contra qué es. Si no, dice la Biblia, contra principados. Cuando leemos la palabra principados, tenemos que meditar profundo qué es un príncipe. Gloria a Dios. Hay mucha gente que no entiende y piensa que nuestra guerra es una guerra común, corriente, y por eso no han podido darle el 100% a Dios, porque no entienden el nivel de la guerra que están viviendo y que no pueden detenerse, que tienen que seguir luchando, que tienen que seguir tirando el guante, tirando la batalla, porque tu guerra es contra un principado. Un principado es algo que ha sido establecido bajo una comunidad a la cual se le fue entregada, asignada para que ese demonio opere en ese lugar. O sea, un principado es un príncipe que gobierna en un lugar donde manda espíritus a hacerte la guerra, donde donde suceden muchísimas cosas, y el cual me imagino que tiene a su mando legiones de espíritus, de demonios, que le hacen la guerra al creyente y a los moradores del lugar. Vamos a buscar la primera palabra que aparece aquí en este verso, y es principado. ¿Qué es un principado? Vamos a ver. Mire, un principado es territorio o lugar sujeto a la potestad de un príncipe o de una princesa. Esto se va a un ámbito espiritual muy profundo que la gente hoy no puede entender, no puede comprender. ¿Sabe por qué? Porque desconoce por qué Dios lo llamó. Y solamente orando Dios puede revelarle a alguien la guerra que está viviendo. Solamente orando Dios puede abrirle los ojos espiritual a alguien para que pueda vencer y para que pueda pelear. Un principado es alguien que está a cargo de la provincia donde vives. Por ende, si no vivías ahí, tienes que orarle a Dios y ir al grano y decirle: muéstrame el principado que está haciendo la guerra en esta ciudad. Y en ese momento que Dios te muestre, para que rompa esa cadena, para que ese principado tenga que irse al lugar de donde salió, entonces ahí Dios te entrega la victoria. Y es probable que tu guerra sea un poquito más moderada, aunque el enemigo se atreve a levantar a alguien más poderoso para intentar seguir subyugando el lugar donde está viviendo. ¿Por qué? Porque cuando hay algún príncipe establecido, un principado de droga, oiga, tienen diferentes formas de operar. A veces el lugar está abarrotado por puntos de droga, a veces el lugar está abarrotado por alcoholismo, gente, mujeres en prostitución, y son principados que gobiernan de diferente manera a nivel de corrupción. El plan de ellos siempre ha sido destruir la humanidad para que Dios se avergüence de nosotros, pero la gloria es de Dios, no se le va a dar en el nombre de Jesús. Dice: contra potestades. Y si buscamos la palabra potestades, usted sabe que poder, oiga,
dominio, poder jurídico o facultad que se tiene sobre algo. O sea, esto que estamos leyendo en este tiempo nos va a enseñar, amado, a que nosotros no solamente somos simples creyentes, simples cristianos. Tenemos una batalla, tenemos una lucha por delante. En el momento que desarrollas la oración, tienes contra qué pelear, tienes contra qué atacar. Tienes que atacar todos estos puntos donde el enemigo ha levantado un dominio, un principado, un cabecilla para moverse en el ámbito espiritual y gobernar en toda la región. Potestades es algo que gobierna el ambiente por completo. O sea que cuando Dios levanta una guerra, o cuando Dios te levanta en un lugar y tú tienes mucha guerra, mucha batalla, y vienen muchas situaciones adversas a hacerte la guerra, es porque te están bombardeando. Yo siento poder. Es porque te están haciendo la guerra. Es porque te están tratando de bloquear la oración, el ayuno, para que tú no puedas romper las cadenas de los que viven ahí. Porque yo no sé si usted sabe que el cristiano no tiene que moverse mucho para que Dios rompa cadenas. Solo tienes que orar, solo tienes que ayunar, solo tienes que meterse en la presencia de Dios. Entonces los ángeles de Dios comienzan a operar, a moverse. El Espíritu de Dios comienza a romper cadenas de una forma que usted desconoce, amado. La oración tiene poder, pero en este tiempo necesitamos gente que entienda que no ataca lo que se ve, sino lo que no se ve. Que tu lucha no es contra lo que tus ojos están viendo, no es contra el que te criticó, no es contra el que te persigue, no es contra el que te hace la guerra, sino contra un principado y una potestad que ha sido asignada a la comunidad donde vive, al territorio donde vive, para que tú no puedas pelear la batalla y para que los moradores de ese lugar se mantengan en pecado, en brujería, en hechicería, en prostitución y en un sinnúmero de pecados. Gloria al nombre de Cristo. Sigue diciendo, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga, que su lucha no es cualquier lucha, amado. Cuando esta palabra está declarando esto, es una palabra grande. Oiga, gobernadores de las tinieblas de este siglo. No importa en el siglo que te encuentres. Ahora, en este siglo, hay luchas, amado. Es por esto que este verso comienza diciendo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es con lo que tú estás viendo. O sea, tú tienes que comenzar a madurar. Tienes que comenzar a madurar y a entender de que tiene que cambiar la visión. Porque estás golpeando lo que se ve. Y aquí hay que golpear las cosas que están establecidas para hacernos la guerra de verdad, mis amados. Esto ataca. Esto no hace la guerra. Esto no envuelve de una manera que nos llene el ambiente, la atmósfera, de tal manera que no podemos orar, porque los problemas, las situaciones, las depresiones, las cosas que se nos presentan a nuestra vida, que no tenemos ni siquiera el control de afrontarla, la manera de nosotros direccionar esa dirección, son las cosas que nos impiden a que nosotros podamos vencer a los principados, a los gobernadores de las tinieblas y a las potestades. Vamos a leer algo un poco más detallado aquí. Dice, el versículo que te refieres se encuentra en Efesios 6:12. Aquí está el texto completo para que puedas entenderlo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este versículo es una parte de una sección más amplia en la que el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios. Aquí Pablo nos recuerda que nuestra verdadera batalla no es contra otras personas, carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas. Estas fuerzas son descritas como principados, jerarquías de seres espirituales malignos. Escuche bien, principados, jerarquías de seres espirituales malignos, potestades, autoridades espirituales malignas. Todo viene con la palabra maligno al final. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, fuerzas malignas que operan en el mundo. Escuche bien,
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, espíritus malignos que habitan en el ámbito espiritual. Dios mío, gracias, papá. Yo no sé, aquí hay 4 puntos. Número 1, principados. Número 2, potestades. Número 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y número 4, huestes espirituales de maldad. Son 4 fuerzas que la iglesia tiene que vencer, donde todavía en la condición que nos encontramos, amado, espiritualmente, no le estamos dando un enfoque a nada de esto. 4 cosas que la iglesia tiene que vencer, que la iglesia necesita vencer para ser victoriosa, para tener la victoria sobre el enemigo, sobre su comunidad, sobre su ambiente, sobre su provincia, sobre su país, sobre su nación. No le estamos dando un enfoque, mis amados. Para enfrentar esta lucha espiritual, Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios, que incluyen elementos como el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es algo profundo, porque nada de esto que hemos mencionado, que opera en los aires, no se puede sujetar a alguien que no busque a Dios, a alguien que no esté sometido a Dios en justicia, en santidad, en amor, que no esté predicando, buscando las almas, que no tenga fe. Hoy es un tiempo donde la fe muere. Somos gente de fe ficticia, amado. Pero usted tiene que saber en este día que hay cosas que te hacen la guerra que no vienen de tus hermanos, que son cosas que son generadas y están establecidas en los aires para que su oración no llegue al trono de Dios, para que usted no se levante, para que usted no busque la presencia de Dios, que son cosas que están establecidas por el enemigo ahí en los aires, para que el ambiente donde tú caminas sea contaminado y no puedas honrar a Dios. Es por esto que quizás hoy te encuentres en una guerra mental. Posiblemente hay un gobernador ahí enviando espíritus para que tu mente sea atormentada. Es por esto que quizás estás viviendo situaciones adversas, difíciles, muy difíciles, de las cuales quizás estás pensando, no puedo escapar. Pero sí hay una solución para esto. Cristo rompe las cadenas. Dios rompe tus cadenas. El Espíritu de Dios está ahí para pelear contigo. Ahora, ¿quién lo estará buscando? ¿Quién estará reconociendo que hay un ataque maligno hoy en día que está frustrando muchas cosas en el Evangelio y que alguien tiene que levantarse y enfocar, darle enfoque a los principados, darle enfoque a las potestades, a los gobernadores y a los huestes espirituales de maldad? Santo es el Señor. Hoy es un día de nosotros levantarnos y entender de que si estamos en este camino tenemos que darle enfoque a lo que nos hace la guerra, mis amados. Porque lo que está bien, está bien. Ahora, hay cosas que nos están haciendo la guerra que nos van a impedir, amados, que nosotros podamos alcanzar la gloria de Dios. Así es que ya llegué al final de este punto. Si usted quiere una segunda parte, comente ahí debajo del video, segunda parte. Y vamos a seguir profundizando porque hay muchas cosas espirituales que necesitamos pelear y necesitamos desarrollar estos 4 puntos. ¿Qué puede ser un principado? ¿Qué no puede ser una potestad? ¿Qué puede ser una hueste espiritual de maldad? Y ahí vas a comenzar a definir y vas a decir, wow, me está atacando esto, me está atacando aquello. Cristo está a la puerta, necesitamos vencer nuestra batalla. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que eres un milagro de Dios sobre la tierra y que sobre ti será vista su gloria.